Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más al canal de Conecta. Hoy estamos con Carlos Zapatero, copywriter y experto en comunicación corporativa, y vamos a hablar sobre el impacto que tienen las redes sociales en las empresas a nivel corporativo. Hola Carlos, bienvenido. Hola Oscar, encantado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues quería empezar por la pregunta que más nos hacen a nosotros, por ejemplo, a nivel de empresa, y es justamente, eh, ¿qué red social elijo? Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una red social? ¿Debo estar en todas? ¿No? ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de determinar cuál es la red social más apropiada para mi empresa? Bueno, sin duda, no solamente es la pregunta que más os hacen a vosotros, yo creo que es una de las dudas más comunes que tiene cualquier empresa a la hora de planificar un poco su estrategia digital. Eh, Uno de los principales errores que cometen todas las empresas es pensar que deben de tener presencia en el 100% de todas las redes sociales que existen. Sin embargo, al final tenemos que tener en cuenta que factores tales como la naturaleza de nuestro negocio o nuestro público objetivo, por decir dos de los más importantes, son algunos de los elementos que van a pautar dónde debemos estar, con qué tono debemos hacer esta comunicación y qué mensajes debemos trasladar. En el momento de elegir una red social, ahora mismo nos encontramos en un contexto en el que todas las empresas queremos estar presentes. Sin embargo, no hay muchas que sepan exactamente por qué tenemos que estar presentes. El objetivo más habitual de la mayoría de las empresas, cuando les haces esta pregunta, es aumentar sus seguidores. Obviamente es un objetivo que es muy importante, pero no tenemos que olvidar que no siempre podemos alcanzar un número infinito de seguidores. Muchas veces nuestra estrategia en redes sociales debe estar más orientada hacia una mayor transparencia por parte de nuestra empresa, hacia mejorar nuestra imagen de marca, hacia comunicar un producto o un servicio que pensamos que destaca por encima de nuestra competencia y que es nuestra principal señal de identidad. Exacto. Al final tenemos... Me hablas, perdón que te interrumpa, me hablas de un poco los objetivos, ¿no? Unos objetivos que hay como empresa. Debo fijarme unos objetivos a medio plazo, a largo plazo, pueden variar o deben ser siempre los mismos objetivos. Es decir, yo entiendo, parto de la idea de que estamos hablando del mundo digital y aquí tiene una ventaja que es que todo se puede medir, ¿no? Y al poderse medir todo, la estrategia me la planteo en un inicio y es algo estático, o esa estrategia va variando a lo largo del tiempo o en función de cómo va a ir, del resultado que obtengo, puedo variar esos objetivos a medio y largo plazo, sé que fijarse. Al final, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no solamente en las redes sociales, sino en el marketing digital, los objetivos son clave. Es la información que nos va a permitir seguir avanzando o seguir reorientando nuestra estrategia hasta alcanzarlos o estar lo más cerca posible de ellos. Cualquier estrategia de social media tiene que tener unos objetivos definidos a corto, a medio y a largo plazo. Y va a ser a través de nuestra validación mediante una definición previa de los KPIs, de los indicadores, los elementos que nos van a ir proporcionando las claves para poder ir avanzando en una o en otra dirección. Además, los objetivos en redes sociales también nos ayudan a definir nuestro tono de voz, el contenido que queremos transmitir y cuáles son los canales que vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta que, tal y como tú decías, la definición de estos objetivos nos va a permitir poder utilizar una serie de herramientas para validar nuestras acciones. Medir cada una de nuestras técnicas o medir nuestra estrategia nos va a dar una información clave para continuar o para redefinir nuestra estrategia actual. Tú me mencionabas si es posible ir adaptando la estrategia de acuerdo a los resultados. Sí. No solamente es posible, sino que al final es lo que debemos hacer. Al final tenemos que tener en cuenta que las redes sociales actúan como un ente orgánico que no siempre es estático, se va moviendo, es dinámico y tenemos que adaptarnos no solamente a los resultados obtenidos, sino también a la realidad del mundo exterior que estamos viviendo. Y creo que los últimos 12 meses que estamos viviendo son el mejor ejemplo de ello. Vale, una pregunta a colación de todo esto. Entonces, eh,
¿Es correcto tener como objetivo, plantearse como objetivo siempre que hablamos del e-commerce y utilizar las redes sociales, la conversión, pero la conversión en el sentido más transacción monetaria, es decir, llegar a vender? ¿O simplemente es comunicar la misión, los valores, la cultura empresarial, el estilo, conectar un poco con el lifestyle del cliente? ¿O también tiene sentido planteárselo a nivel conversión? Yo creo que las dos opciones son válidas y no tienen por qué estar reñidas entre sí. Podemos trazar una serie de objetivos transversales, podemos trazar otros objetivos transaccionales, incluso podemos trazarnos o definirnos unos objetivos que nos ayuden a mejorar la visibilidad que tiene nuestra marca. Tú me decías lo de la conversión. Es importante medir la conversión, obviamente, y al final no olvidemos que todas las empresas estamos aquí para vender un producto o un servicio. Sin embargo, no es el único objetivo que tienen las redes sociales. Si bien es cierto que obviamente el uso de una red social nos va a ayudar a generar a generar un mayor tráfico y a atraer a clientes potenciales que nos ayuden a vender nuestros productos, no conviene olvidar que también hay otros muchos objetivos derivados del aspecto puramente económico que a futuro también nos van a provocar esta conversión. La conversión no tiene por qué ser inmediata. Sin embargo, no olvidemos que uno de los principales desafíos con los que se encuentra actualmente el comercio electrónico es la manera en cómo derriba la barrera geográfica que existe o la barrera temporal que existe entre el e-commerce, en este caso, y el cliente final. Considero que las redes sociales son un elemento clave para aprender a humanizar una empresa y para hacer ver a nuestra audiencia que efectivamente detrás de un e-commerce hay un grupo de personas que están trabajando para ofrecerle el mejor servicio y la mejor experiencia de usuario. Entonces, no solamente nuestro objetivo tiene que ser vender más, también tiene que ser mejorar nuestra imagen de marca. Y creo que es muy importante no perder de vista este concepto. A colación de lo que decía, se me viene una pregunta, ¿no? Me planteo, eh, ¿cómo beneficia las redes sociales a mi empresa? Y yo pienso, y ahora más concretamente en el sector B2B, hablamos de que, o tenemos el concepto de que las redes sociales conectan personas con personas, ¿no? Pero Sí. si yo soy un B2B, si yo no vendo a un público final, sino vendo a otras empresas, tiene sentido tener una estrategia. ¿Se puede aprovechar las redes sociales para mejorar mi estrategia? Vale. Mira, te respondo por separado. En cuanto a los beneficios que ofrece una red social en una empresa, en un ámbito corporativo, independientemente de cuál sea, yo distingo principalmente 4 pilares súper básicos. El primero es que una red social nos ayuda a tener una comunicación directa con nuestra audiencia. Puede parecer muy simple este concepto, pero no conviene olvidar que nos ofrece una gran cantidad de oportunidades a la hora de no solo reorientar nuestra estrategia, sino también nuestros productos y servicios que ofrecemos. Con lo cual, en primer lugar, nos proporciona una comunicación directa con el consumidor. En segundo lugar, como ya hemos mencionado varias veces, también nos ayuda a mejorar nuestra imagen de marca. Son muchos los estudios con los que contamos actualmente que afirman que actualmente un consumidor no compra en un e-commerce si éste no tiene una red social en la que poder apoyarse. Cada vez la presencia en redes sociales se ha convertido más en un escaparate y en un punto clave a nivel de transparencia que va mucho más allá de los objetivos con los que inicialmente nacieron. En tercer lugar, nos ayuda a visibilizar nuestros productos y servicios. No son pocas las marcas con las que hemos trabajado que han pasado de no vender una referencia en concreta por X motivos a que ésta se agote en cuestión de días o de semanas simplemente por haber cogido un producto, haberlo posicionado y haberle dado la visibilidad correcta a partir de un enfoque y de un mensaje muy claro. Y luego, por último, y creo que para mí es el más importante, es la capacidad con la que cuentan las empresas para tener un feedback inmediato del consumidor. El anonimato que nos da una red social como consumidores nos invita a dar un feedback enseguida. Las aplicaciones de delivery, por ejemplo, en el sector de la distribución, son el mejor ejemplo de ello. En cuanto hacemos un pedido en un restaurante, en un bar, automáticamente tenemos la opción de dar un feedback no solamente sobre el servicio, no solamente sobre la comida, sino también sobre el repartidor.
esto se puede trasladar a cualquier red social. En cuanto vendemos un producto, un servicio y el cliente no queda satisfecho, enseguida nos lo va a reclamar. Y nosotros podemos reorientar nuestra estrategia, reorientar nuestro producto, nuestro servicio para poder adaptarlo a las necesidades del público actual. Considero que son 4 pilares que se deben de trabajar y que nos ofrecen muchísima información que hasta el momento en el que aparecieron las redes sociales era imposible de alcanzar. Y luego, por otro lado, lo que me comentas respecto al sector B2B, considero que uno de los principales errores con los que cuentan la mayoría de las empresas de este sector es que las empresas obvian su presencia en redes sociales como una parte que no tiene sentido en su estrategia digital. Realmente, lo que no tiene sentido es utilizar los mismos canales y el mismo tono de comunicación que si nos dirigiésemos al consumidor final. No obstante, la presencia es igual de importante, tanto en este sector como en el resto. Disponer de un perfil en unas redes sociales adecuadas, que seleccionaremos previamente en base a la actividad, al público objetivo y al conjunto de los factores, nos permitirán transmitir cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro modelo de negocio y, sobre todo, a qué nos dedicamos, además de todos los beneficios mencionados anteriormente. Por lo tanto, con independencia del sector, la presencia en redes digitales es clave hoy en día. Vale, de acuerdo. Vale, teniendo en cuenta ya hemos dejado claro lo importante que es para la estrategia de comunicación, ¿vale? Usar las redes sociales, ¿no? Justamente voy en esa línea. ¿Qué papel o qué importancia tienen las redes sociales como medio de difusión dentro del plan de marketing, dentro de la campaña de marketing? Al final, tenemos que entender que las redes sociales no son únicamente un instrumento de venta, como te comentaba antes. También nos permite focalizar nuestra atención en la fidelización de nuestros clientes actuales y en las oportunidades que tenemos de potenciar a los futuros. Al mismo tiempo, como te decía antes, humanizar nuestra marca también es uno de los principales objetivos que debemos perseguir mediante esta presencia. Actualmente nos encontramos en un contexto en el que la competencia es cada vez más fuerte, llega desde cada vez más sitios. La deslocalización ha ayudado a que el consumidor tenga una mayor cantidad de oportunidades para comprar un bien o contratar un servicio. Por lo tanto, nuestras redes sociales no deben dirigirse únicamente hacia la transacción puramente, también debe dirigirse hacia la capacidad que tenemos para empatizar con nuestra comunidad. Al final actúan como un pilar básico en nuestra estrategia de marketing digital y es imprescindible tratarlas como tal. Como empresario es normal plantearse realizar este servicio porque es verdad que requiere tiempo. Entonces, si yo decido contratar una empresa para que lleve mi servicio, ¿esto implica atender los comentarios o las reseñas negativas o positivas de los usuarios, o eso queda más bien en manos directamente de la empresa? Eso dependerá de las necesidades que tengas tú como empresario. Es decir, desde Conecta podemos ofrecerte diferentes tipos de planes de comunicación y de servicios de social media. Nosotros evaluaremos con el cliente cuáles son sus necesidades y cómo podemos nosotros ayudar a mejorar la experiencia que tiene el consumidor a la hora de interactuar con ellos. Sin embargo, lo que sí que es muy importante es tener en cuenta que en las redes sociales es vital atender a las necesidades con las que cuenta nuestro público. El feedback que decíamos antes que era una ventaja también puede convertirse en un importante reto a superar cuando nos dejan una reseña negativa. No obstante, no son pocas las campañas de comunicación que han ido vertebrando diferentes marcas que han hecho de una crisis una oportunidad. Cualquier comentario en una red social es visible desde el segundo uno en el que se publica. Es responsabilidad de la empresa cómo afrontar este comentario. Para nosotros, desde Conecta, siempre trabajamos por mejorar todo lo posible la imagen de marca de las empresas con las que colaboramos. Atender a este tipo de comentarios o de reseñas negativas es fundamental. Y cuanto menos tiempo pase desde que el consumidor la publica hasta que nosotros ofrecemos una respuesta, mayor capacidad vamos a tener para revertir la situación. Por lo tanto, si tú como cliente tienes esta necesidad, desde Conecta te la ofrecemos. Sin embargo, que sepas que también la puedes llevar a cabo tú por libre a partir de nuestro asesoramiento.
Al final el objetivo es que tu cliente tenga la mejor experiencia posible y nosotros, de acuerdo a los diferentes servicios que contrates, te iremos pautando para que puedas alcanzar ese objetivo. Vale. De acuerdo, entonces entiendo que hay una parte de la comunicación que ustedes se encargarían, que puedo externalizar, ¿no? Pero hay una parte que es, por ejemplo, las consultas propias de producto, de servicio específico de la empresa, que ahí sí es normal que yo tenga que atenderlas. ¿Existe alguna pauta? ¿Se define algún tipo de tono, lenguaje que debo usar para que sea coherente con el resto del mensaje? O el resto de... Sí, del resto del mensaje, vaya. Sí, correcto. Al final, la elección del tono y de la voz de una empresa es uno de los servicios que ofrecemos con nuestros planes de servicios. Vaya. Nosotros lo primero que hacemos cuando un cliente acude a Conecta interesado por estos servicios, por los servicios de social media, es, en primer lugar, sentarnos con él para ver cuáles son sus necesidades, en qué punto actual se encuentra y cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. En base a eso, a esa información y a una auditoría interna que llevamos a cabo desde nuestro equipo de comunicación, es cuando ofrecemos al cliente un plan íntegro que define tanto la voz como el tono. Al final, lo que te decía antes del sector B2B, no se puede comunicar de igual forma, de manera independiente, a cada sector al que pertenecemos. Con lo cual, al final únicamente se trata de sentarnos, de reunirnos, de establecer una serie de pautas y a partir de ahí, tanto la empresa como nosotros, utilizar este tono para la comunicación. Tampoco nos olvidemos que los clientes con los que trabajamos no tienen por qué tener ninguna noción básica a nivel comunicativo, por lo que en cualquier momento que lo necesiten pueden consultar con nosotros cualquier duda, cualquier servicio, cualquier aspecto que tengan que llevar a cabo y que no sepan muy bien cómo afrontarlo. Al final se trata de un servicio también de consultoría y de asesoramiento hasta que sean capaces de integrar ese tono en su día a día. Así que no habría problema en llevar a cabo este acompañamiento con independencia de que sea el cliente el que se encargue de una parte de la comunicación, sobre todo la referente a su producto más estricto, hasta que ellos integren ese tono. Así que acompañamos, asesoramos y pautamos cada acción hasta encontrar el mejor resultado. Casi al principio de la conversación hablábamos un poco de que todo esto se puede medir, ¿no? Que hay unos KPIs que miden unos resultados, unos objetivos, y a través de KPIs medimos unos resultados, ¿no? Y medimos un poco hacia dónde ha ido el esfuerzo. Hemos hablado también de que se puede redireccionar el esfuerzo según necesidades o según vayan cambiando las circunstancias o el entorno de comunicación, ¿no? Mi pregunta es, los KPI, ¿qué tipo de KPI se establecen? ¿Vale? ¿Cómo medimos los resultados? ¿Son aleatorios o establecemos un porcentaje de consecución o de éxito? Yo creo que al final esta información nos la va a proporcionar el propio cliente cuando le hagamos el servicio de auditoría. En social media no solamente se pueden medir los resultados, sino que se deben medir. Como tú comentabas antes, si por algo se caracterizan las estrategias de social media es que están en un constante estado de redefinición, de reorientación, hasta adecuarnos lo máximo posible a nuestros objetivos. No nos olvidemos tampoco, el servicio de social media es un servicio que está íntegramente ligado a la realidad que estamos viviendo en cada momento. Cualquier aspecto, cualquier acontecimiento que merezca ser difundido va a tener que ser difundido. Por ende, no siempre se puede planificar todo al 100%. La adaptación que demostremos que podemos tener de cara al cliente también nos va a dar una gran transparencia y va a proporcionar una gran confianza en nuestros clientes. Definir una serie de KPIs que mencionabas anteriormente nos va a permitir poder reorientar cada una de nuestras acciones y analizar cómo de cerca o cómo de lejos estamos de los objetivos que nos hemos propuesto. Además, también nos va a ayudar a entender si efectivamente los tonos de comunicación que estamos utilizando y que habremos definido previamente consensuados con el cliente son los adecuados para el tipo de público al que queremos dirigirnos. Al final, nuestros KPIs, que definiremos en un primer momento y que serán los que nos den la máxima información. Pues nada, Carlos, esto es todo. Gracias por estar ahí, gracias por tu respuesta y espero verte pronto. Nada, Óscar, un placer y estamos en contacto.
Gracias, un abrazo. Chao.